Vamos a pasar a hacer la oración de inicio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la posibilidad de estar aquí reunidos una vez más, Padre Santo, como hermanos en Cristo, compartiendo tu palabra en esta última prédica presencial de este año. Gracias, Padre, por habernos traído con bien a los que venimos de lejos. Gracias, Padre, por proveernos un lugar donde reunirnos, por proveernos todo lo que necesitamos, Padre, para poder transmitir también virtualmente a los hermanos que nos ven desde otros países y otros lugares. Gracias por las bendiciones que nos has dado durante todo este año, Padre. Gracias por todas las enseñanzas. Gracias porque no nos has soltado. Gracias porque continúas enseñándonos, Padre, educándonos cada día. Gracias por el amor tan grande que nos muestras todos los días. Gracias porque sabemos que este trabajo que iniciaste en nosotros lo terminarás, Padre, cada uno a su ritmo, con tu amor, porque eres un Dios amoroso, un Padre amoroso, que nos enseña con amor a cada uno, nos habla, nos escucha, que anhela que te busquemos, Padre, que anhela que te busquemos para hablar contigo, para contarte nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros sentimientos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos esta prédica en tus manos, Padre, que sea el mensaje que tú quieres transmitirnos, Señor, que lo apresuremos en nuestros corazones. Danos entendimiento, Padre, para comprenderlo, porque tu palabra dice que tú eres el que nos da el entendimiento. Anulamos y cancelamos en el nombre de Jesús toda interrupción, Padre, tanto en la reunión presencial como en la transmisión, Señor. Toda interrupción del enemigo, todo espíritu de accidente, Señor, de hades, de tumba, Señor, que quiera atacarnos por estar aquí reunidos o virtualmente, Señor, estudiando tu palabra, compartiendo entre hermanos, Padre. Ponemos todo en tus manos, Padre, y te ofrecemos, Padre, esta reunión, Padre, en la que venimos gozosos, algunos de lejos, para estar juntos entre hermanos, para escuchar tu palabra, para aprender sana doctrina, Padre, porque así duremos horas en venir desde lugares lejanos. Lo importante es buscar un lugar con sana doctrina, donde sepamos que lo que nos están enseñando realmente es lo que dice tu palabra, donde no se atrevan a cambiar ni un punto, ni una coma de lo que tú nos dejaste, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Continuar con la Santa Cena y con la prédica del pastor Fabricio. Bendiciones. Bueno, Dios los bendiga. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muy contento de estar hoy aquí y darle la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez, en especial a don Luis Diego, que tenía muchos años de no verlo, y gracias a Dios y gracias a don Luis Diego fue que yo llegué al ministerio a Padre. Sí. Y le quiero dar las gracias desde aquí, ¿verdad? Porque para mí es muy importante, porque la gratitud es parte de lo que un hijo de Dios tiene que manifestar, ¿verdad? Es parte de la personalidad que Dios nos pone en el nuevo nacimiento, y le quiero dar las gracias en frente de la congregación, porque si no hubiera sido por Dios y por usted, y yo no estaría aquí, posiblemente estaría en el infierno, ¿verdad? Entonces, le doy muchas gracias, don Luis Diego, y bienvenido a usted y a su familia. Muchas gracias. También bienvenido Marco, nos visita por primera vez. Paola, ya la segunda vez. Don Franklin. Bueno, todas las segundas reuniones del mes, nosotros celebramos la Santa Cena, y vamos a abrir la Biblia, vamos a leer. La Biblia tiene 66 libros, ¿verdad?
Y en el Antiguo Testamento Dios le dio a Moisés un mandamiento para Dios en el calendario de Dios, gregoriano se llama, porque fue Gregorio XIII, un papa, el que estableció este calendario que antes se llamaba el juliano. Es un calendario solar el que usamos nosotros, pero el calendario que Dios usa, que es diferente, es un calendario lunisolar. O sea que sí contempla, ¿verdad?, el movimiento de la luna alrededor de la tierra. Por eso a veces la Semana Santa, ¿verdad?, no coincide de Dios. Entonces el año nuevo para Dios no es el 31 de diciembre o el 1 de enero. Pero eso no lo vamos a ver hoy. Nada más estoy haciendo, ¿verdad?, énfasis en que Dios tiene un calendario que es el calendario que uno debería estudiar porque es el del creador de todo el universo. Ok, entonces la Biblia dice que en Éxodo 12 Dios le da a Moisés la orden de que el primero de los meses del año, que en el calendario hebreo es el mes de Abib, que es cuando sucede la primavera, que es marzo, abril, en el día 10 tenían que escoger un cordero sin defecto o un macho cabrío sin defecto, 1500 años antes de que Jesús naciera, y lo tenían que sacrificar el día 14 de ese mismo mes. Eso es lo que el Señor Jesús iba a hacer, ¿verdad? 1500 años después, o sea, 2000 años antes para nosotros. Y bueno, el Señor Jesús cumple ese mandamiento siendo Él el Cordero que tenía que sacrificarse por todos los que estamos aquí y por todo el mundo. Eso lo hemos estado investigando, ¿verdad?, con la gente que no conoce todavía el Evangelio, porque la Biblia dice que ninguno de nosotros podía pagar de ninguna manera, ¿verdad?, por decirlo así, la fianza establecida para no irnos a una perdición eterna. Para Dios el pecado es muy serio, tanto que Dios le dijo al primer hombre: si pecan, se mueren. Pecaron, pecamos, y hubiéramos estado ahí, todos, sin excepción, y de ahí en adelante se cumple lo que Dios le dijo a Adán, que es que si pecan, se mueren. De ahí en adelante se muere todo, ¿verdad? El ser humano se muere, los animales, los peces, todo se muere. Y la muerte en sí es un testigo o una prueba de que con Dios nadie se sale con la suya. La muerte equivale al alguacil que atrapa, ¿verdad?, a un reo donde ya no puede correr ni escaparse. Esa es la muerte. Tarde o temprano, ¿verdad?, todos en algún momento vamos a morir, a menos de que participemos de algo que vamos a ver en la prédica más adelante. Nada más estoy haciendo el fundamento para explicar por qué celebramos la Santa Cena, para los que no conocen. Entonces, cuando el Señor Jesucristo celebró la Santa Cena con sus apóstoles, ¿verdad?, la noche antes de ser crucificado, Él instituye que esa cena se realizara de en adelante como conmemoración de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, cosa que ahora estábamos cantando, ¿verdad? Estábamos dándole gracias a Dios de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, porque Dios mismo se hizo un hombre y pagó por nosotros lo que había sucedido en Génesis 3, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Entonces tenía que venir Dios mismo a morir por nosotros porque es el único que no pecó. Y la Biblia dice que si nosotros creemos eso y nos sometemos a Él y nacemos de nuevo, tenemos acceso a la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces voy a leer en 1 Corintios 11, versículo 23. El apóstol Pablo, él escribe lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 2 veces dice en memoria de mí. Tanto el pan como el vino en memoria de Él. Versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué? Hasta que Él venga. Estamos esperando la segunda venida. Es el título de la prédica de hoy.
Pero entonces, como no ha venido, tenemos que seguir haciendo la Santa Cena en memoria de Él. Ahora, hay una advertencia, que es que la persona que no ha nacido de nuevo en Cristo, que el que no lo entiende o no sabe de qué se trata, para eso está el ministerio, como lo dijo ahora Adriana al principio, que es un ministerio de evangelización y restauración de personas o de familias gratuito, ¿verdad? Para poder explicar de qué se trata el nuevo nacimiento. La persona que no haya nacido de nuevo todavía no tiene que tomar o no debe tomar la Santa Cena por la advertencia que voy a leer, que está escrita. Tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, es individual. Pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí lo que dice es que el que tome la Santa Cena indignamente, ¿verdad? Que para eso Dios nos dejó la conciencia, y la conciencia significa con conocimiento. Eso significa la palabra. Entonces, la Biblia dice que si el corazón de uno no lo reprende, confianza tenemos en el Señor. La conciencia es la que nos juzga, y Dios nos ha dado una conciencia a cada uno de nosotros. La persona que haya nacido nuevo, pero tiene una doble vida delante del Señor, no debe tomar la Santa Cena. La invitación es, ¿verdad?, que cada uno de nosotros se autoanalice y si está en una condición espiritual correcta delante de Dios, si puede participar, porque la bendición es lo que viene. Por el contrario, aquí advierte que en vez de venir bendición, puede venir enfermedad o muerte. Entonces no hay que exponerse, ¿verdad?, a hacer algo que no va a ser para bendición, porque por eso se llama la Santa Cena, ¿verdad? Es algo muy santo para Dios. Y la Biblia dice, la santidad no es que uno no falle, la santidad es que uno está apartado para Dios. Somos propiedad de Él. Si uno peca, ¿verdad?, se arrepiente y se pone a cuentas con Dios, arrepentirse no es llorar, no, sí puede llorar el que se arrepienta. Arrepentirse es dejar de hacer lo malo. Eso es arrepentirse. ¿Ok? Entonces, ahora vamos, Pablo y yo, a repartir la Santa Cena, mesa por mesa. Los que no estén preparados o no están en una condición espiritual, simplemente no cogen ni el pancito ni el jugo de uvas, y los que sí, y después vamos a orar juntos para tomarla. Bueno, los que están acompañándonos en casa pueden ir preparando el jugo de uvas y el pancito sin levadura o la galleta soda. Mientras tanto, como lo dijo el pastor, nuestros pastores están repartiendo aquí el pan sin levadura y el jugo de uvas. Podemos meditar en la importancia de este sacrificio tan grande que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Todo lo que pasó y el amor que esto implica y con el respeto y la devoción, ¿verdad?, que debemos realizar este acto de la Santa Cena a conciencia cada uno, pedir perdón en este momento si sentimos que hemos pecado de cualquier forma, ¿verdad?, por cualquier palabra o pensamiento, acción o omisión que hayamos hecho, ponernos a cuentas con nuestro Padre Santo antes de tomarla para poder tomarla en integridad. Todos a veces pecamos con el pensamiento, con la palabra, ¿verdad? Entonces ponernos a cuentas para que esta Santa Cena sea de bendición para cada uno de nosotros y no de juicio. Las personas que no se han bautizado y quienes no estén en rectitud, integridad y obediencia, ¿verdad?, recordar que no la pueden tomar, que no la deben tomar, porque no sería para bendición, más bien sería para su perjuicio. Nos ponemos de pie, entonces vamos a darle gracias a Dios. Entonces la palabra dice que lo primero que el Señor hizo fue tomar, ¿verdad?, el pan, y lo bendijo y lo santificó, y vamos a hacer exactamente lo mismo.
con reverencia. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por el privilegio de estar reunidos, Señor, este sábado 28 de diciembre, Señor, semana 52 de este calendario, Señor, delante de tu presencia. Venimos, Señor, con un temor reverente hacia ti, dándote las gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído en tiempo y espacio, y te damos las gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, porque sin ese sacrificio, Señor, la humanidad entera estaríamos perdidos a una condenación eterna en un lugar apartado de ti para siempre. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste. La Biblia dice que el pan es tipología del cuerpo tuyo que entregaste, Señor, para la remisión de nuestros pecados junto con la sangre, Señor, que dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La Biblia dice que el velo que tú abriste, Señor, para que pudiéramos entrar confiadamente al lugar santísimo, es precisamente el cuerpo, Señor, que fue clavado en la cruz. Bendecimos y santificamos este pan, Señor, y lo comemos hoy en memoria de ti. En el nombre de Jesús te pedimos que sea para bendición, Señor, del cuerpo de Cristo que somos nosotros, la iglesia. Amén. Comemos el pancito. La palabra de Dios dice que seguidamente el Señor Jesús tomó el vino. Hoy lo hacemos, Señor, con jugo de uvas rojas, que es, Señor, la tipología de la sangre tuya que derramaste en la cruz. Igual, Señor, que en la época de Moisés, Señor, que la sangre fue untada en los postes de las puertas, que es el horcón vertical y el horizontal, porque esa era la tipología de la cruz, Señor, que tiene una parte vertical y otra horizontal, y la sangre fue derramada ahí por nosotros, Señor. Te damos las gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. También la Biblia dice, refiriéndose al pueblo de Dios, y ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero, dice la Escritura. Y en el nombre de Jesús venimos santificando y bendiciendo este jugo de uvas, Señor. Gracias por esa promesa que hiciste, que no ibas a tomar nuevamente el jugo de la uva hasta que estemos contigo en el cielo, Señor. Y es el tema que vamos a ver en la prédica el día de hoy. Venimos, Señor, en el nombre de Jesús, tomando este jugo en memoria de ti. Tomamos el jugo. Gracias, Padre del cielo, nuevamente, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que todo lo que estemos haciendo aquí, todo lo que estemos diciendo aquí, Señor, sea para edificar la iglesia por la cual tú pagaste con tu propia sangre. Porque la iglesia de Cristo fue Jesucristo el que la fundó. No fue ningún hombre, ninguna estructura humana. Fuiste tú mismo, Señor. Te damos las gracias por tu presencia manifiesta aquí, porque podemos sentir tu presencia aquí, Señor. Gracias, la Biblia dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. La palabra de Dios lo dice, Señor, y podemos sentir tu presencia manifiesta aquí en esta congregación, que somos las personas, no el edificio. Te pido yo en lo personal que pongas palabras de sabiduría en mi boca y que esta prédica la pueda hacer, Señor, de una manera correcta, que sea el Espíritu el que hable a través de mi boca, como dice Lucas 12:12. Yo en lo personal declaro que no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Quitamos toda distracción, todo ruido en la mente y corazón para poder poner atención al mensaje que tú nos recuerdas en este sábado, de que la venida tuya, Señor, la segunda venida, está cada día más cerca y que incluso hay un evento que podría suceder ahorita mismo según lo que dice la Escritura. Amén y amén. Se pueden sentar y vamos a empezar entonces con la enseñanza. Ok, la prédica anterior, la presencial anterior, no la pudimos grabar en el canal. De hecho, no se grabó porque la información que presentamos aquí para los que nos acompañaron estuvo llena de información de algo que la Biblia le dice el misterio de la iniquidad, que la Biblia describe como un plan que tiene que cumplirse, porque está profetizado en la Biblia, de que en algún momento va a haber un hombre que va a gobernar la tierra por un periodo de tiempo, que va a establecer, ¿verdad?,
un tipo de gobierno donde va a unir 4 cosas, la hemos visto en otras prédicas. La parte económica, tanto que el que no se marque la mano y la frente no participa. La parte religiosa, porque el que no adore una imagen, adore, dice, ¿verdad? No dice respetar o tomar en cuenta, es adorar. Quiere decir que va a meter la parte religiosa dentro de la estructura obligatoria. La milicia, porque se ocupa ejército para matar al que no se someta, y la otra es la parte política, porque es un gobierno mundial. Y lo podemos ver formándose, ¿verdad? Evidencia sobra. El sábado de la presidencial anterior vimos evidencia, ¿verdad? Vimos una ceremonia de inauguración que está disponible en las redes sociales de la reinauguración de la catedral en París, en Notre Dame, y estuvo llena de simbología, ¿verdad? Ahí están preparando el camino de alguien de acuerdo a lo que podemos analizar. Nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Jesucristo, ¿verdad? Pero está profetizado que alguien se va a hacer pasar por Jesucristo, porque anti no es solo en contra, anti es en vez de. Se va a hacer pasar por, ¿verdad? Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces la última presencial no se grabó y hoy vamos a hacer énfasis no en esa parte, ¿verdad? Porque esa no la vamos a transmitir, sino en cuál es la actitud correcta del pueblo de Dios, de nosotros, si es que somos pueblo de Dios, ante la inminente venida del Señor Jesús. Entonces ahí en la filmina, ¿verdad? Sale un planeta, Tierra, y en la parte derecha de la pantalla sale un versículo de la Biblia. Lo puse así en ese tamaño, yo sé que tal vez atrás no se vea muy claro, pero es porque lo vamos a leer juntos. La Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo va a venir la segunda vez, ya no viene como el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Cosa que Él decide encarnarse en un hogar humilde, donde José, ¿verdad?, era un carpintero, aunque la palabra es tectón, que era constructor. Podía traducirse como albañil también. O sea, no era solo madera lo que el Señor trabajaba, sino Él construía. Vea qué vocación más exacta para el creador de todo el universo, ¿verdad? Encarnarse en una persona que construía cosas con las manos. Y bueno, la primera venida del Señor, que está profetizada con más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, ya sucedió. Que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, que iba a ir a Egipto y volver. Salmo 22, que le iban a perforar las manos y los pies, que le iban a dar vinagre, que le iban a echar suertes por la ropa, que iba a entrar en un burrito, ¿verdad? Él cumplió 300 profecías de su primera venida, y por cada profecía del Antiguo Testamento de su primera venida hay 8 de la segunda. ¿Okay? Hay más evidencia bíblica de la segunda venida que de la primera. Lo que pasa es que la Biblia dice que el mundo, la gente del mundo, iba a estar totalmente distraída y mentalmente, ¿verdad?, o espiritualmente ciega a lo que está pasando. Eso es lo que está profetizado y eso es lo que dice la Biblia acerca de cuál era la condición del juicio de Dios sobre la tierra cuando Él mandó el diluvio. El diluvio no es ciencia ficción, es científicamente demostrable. No lo vamos a ver hoy, es una prédica muy interesante porque está basada en hechos científicos, ¿verdad?, donde ya se han descubierto incluso fósiles de dinosaurios que tienen sustancias orgánicas no descompuestas, o mejor dicho, en descomposición. Estoy hablando de tendones, ¿verdad?, de carne pudriéndose y de colágeno, que es una proteína. Y eso se trae al piso, ¿verdad?, el tema de los ciento y resto de millones de años que eso tiene, porque no saben a dónde ponerlo. Igual, ¿verdad? Hay árboles petrificados que quedaron verticalmente, donde hay diferentes capas de materiales que cubren toda la altura del árbol. Es el mismo árbol, ¿verdad?, con diferentes capas de sedimentos. En fin, ¿verdad? La Biblia dice que en los últimos tiempos la gente
que no quiere someterse a Dios se iba a llenar de argumentos, ¿verdad?, que iban a quitarle la validez a la Biblia, al propio. Es por la misma razón que un ladrón no persigue la patrulla, ¿verdad? Es obvio, parece. El ladrón no persigue la patrulla porque está en una condición legal, ¿verdad?, donde no le interesa someterse a las leyes humanas y está, por decirlo así, en una deuda con la sociedad. La persona de mundo que no conoce el mensaje o que lo escucha y lo desecha, la Biblia dice en Juan 3 que Jesús dio la razón por la cual la persona de mundo desecha el mensaje. No es porque no tenga evidencia, es porque tiene preferencias de vida diferentes. Poníamos el ejemplo, ¿verdad?, de un médico que fume. Es un ejemplo. Digamos un neumólogo que fume. Vámonos más específico, ¿verdad? ¿Qué más evidencia puede tener un neumólogo que el cigarro mata? Pero fuma. Entonces, él no hace caso a no fumar porque no tenga evidencia, sino por preferencia, ¿verdad? Entonces, el ser humano sin Dios es dado a desechar la verdad porque prefiere vivir de otra manera, porque evidencia sobra. De eso se trata, ¿verdad?, en la vocación de alguien que predica la palabra de Dios, que es dar evidencia de que esto es cierto. La evidencia sobra, pero la gente que rechaza el mensaje no es por falta de evidencia, es por preferencia. Prefiere vivir en pecado, ¿verdad? Eso es lo que dice Jesús en Juan capítulo 3, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, un agnóstico, que es el que cree que hay algo pero no sabe qué es, con evidencia bíblica, tiene la evidencia. Ahora, no necesariamente se va a convertir al Señor. Tiene que tomar una decisión. Es como un médico que fuma. ¿Sí? Tiene que dejar el cigarro si quiere. Sabe que con cada cigarro que está tomando, fumando, ¿verdad?, que la expectativa de vida va bajando. Ahí dice, en un capítulo de Apocalipsis, ¿quién escribió Apocalipsis? Juan el apóstol. Y en Apocalipsis capítulo 15, ¿cuántos capítulos tiene Apocalipsis? 22. Y ese es el capítulo 15. Y Juan escribe que él vio, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Después sigue diciendo ese mismo capítulo, ¿verdad? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dice que cuando Juan está viendo esto, que él es una visión, ¿verdad? Los 22 capítulos es una sola visión. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Juan tuvo una visión, la escribió, ¿verdad?, desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22, y es una sola visión, pero él vio que había un grupo de gente que habían, dice, alcanzado la victoria sobre la bestia, la imagen, la marca y el número, y están a la par de un mar de vidrio. Eso es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto se escribió en el año 91 después de Cristo. En la prédica anterior estábamos analizando que en el Antiguo Testamento lo que está en letritas pequeñas arriba y abajo es para que uno sepa que hay continuación, ¿verdad?, de lo que está en el medio. Ese es el objetivo, no es para que lo lean, es para dar la idea, ¿verdad?, de que el capítulo de Isaías 24 que está en la filmina, ahí lo que está grande es el versículo ¿qué? El 14. Cuando sucedió la pandemia, ¿verdad?, en el año 2020, ¿verdad?, más o menos empezó en marzo, o sea, empezó en marzo con más fuerza. El tema es que antes de esa pandemia, el capítulo 24 de Isaías
no estaba, digamos, tan vivo, por decirlo así, en el sentido de que habla de una enfermedad de alcance mundial que iba a hacer que incluso las puertas de las casas se cerraran. Entonces, antes de la pandemia, cuando uno leía Isaías capítulo 24, uno decía, bueno, pero esto ya sucedió o va a suceder, ¿verdad? Ahora, en el momento en que sucede la pandemia, Isaías 24 se lee como un complemento del libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis, lo que Juan el apóstol escribió, tiene mucha simbología. Toda la simbología está en el Antiguo Testamento. El Apocalipsis es como el premio de un creyente que estudia el Antiguo Testamento. Porque las bestias vienen desde el libro de Daniel, ¿verdad? Que Daniel lo vio. También escribió Ezequiel acerca de jinetes, porque están los 4 jinetes, ¿verdad? De los que Juan habló. No vamos a profundizar en eso. Nada más estamos leyendo ahí de que Isaías, que vivió casi 800 años antes que Juan, el que escribió Apocalipsis, él también vio un grupo de gente que había salido, ¿verdad? Después de un evento donde se había enfermado toda la tierra o los habitantes de la tierra. Y si traen la Biblia, vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 24. Para los que no la trajeron, yo la voy a leer para ver el contexto de lo que está pequeñito. Lo que está en grande se escribió antes de que Juan escribiera que él vio gente a la par de un mar de vidrio mezclado con fuego, ¿verdad? Cantando con arpas. Porque ese grupo de gente no va a estar durante la gran tribulación. La Biblia dice que así como en el diluvio hubo 3 grupos de personas, los que pasaron a través de él, ¿verdad? Que fueron 8, Noé y la familia, los que se murieron, que fueron la mayoría, y hubo uno que Dios lo sacó, ¿verdad? Antes del diluvio se lo llevó con todo y cuerpo al cielo. Eso está en la Biblia. Ese se llama Enoc. ¿Ok? Uno, Dios se lo lleva a un hombre antes del juicio. Otros los hace pasar a través del juicio, pero los protege. Llegan en verdad después del juicio, el diluvio. Solo 8. Pero la mayoría se murió. Ahora, eso es lo mismo que va a pasar en un evento que se llama la Gran Tribulación. Va a haber un grupo de gente que Dios va a sacar antes de, porque la Biblia dice que así como la historia bíblica empieza con un matrimonio, que es el plan de Dios, ¿verdad? Pero es que Él creó 2 géneros y Él lo dijo, dejará al hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y ya no serán 2 sino 1, ¿verdad? Esa es la primera empresa, por decirlo así, que el Señor, o el pacto que Dios hace del principio, un matrimonio. Y en Apocalipsis la Biblia dice que va a haber una boda en el cielo. Esa boda, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros, la iglesia, que somos los creyentes, somos la esposa del Cordero, porque por eso es que Dios estableció desde el principio la relación de un hombre y una mujer, porque es la simbología de la relación que Dios quiere tener con el ser humano, de un matrimonio de acuerdo al plan de Dios, ¿verdad? Donde hay respeto, donde hay exclusividad de relación, cosa que Dios lo dice, ¿verdad? La relación de Dios con el creyente no es una relación abierta, no, es una relación de exclusividad. Por eso Dios dice muchas veces en la Biblia que Él es celoso. La idolatría equivale al adulterio espiritual. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros estamos invitados a una boda y nosotros somos la novia. ¿En qué matrimonio agarra el novio a la novia y le pega? Bueno, puede ser que hayan algunas excepciones, pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es sacar a su novia o la prometida, porque no es lo mismo. La prometida es que ya hay un compromiso previo. Digamos que aquí no se usa tanto, pero en Israel sí. O por lo menos en el Israel del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay un evento que se llama desposar a la novia. Desposar es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Primero los novios y después las familias de que, la mujer está comprometida para el novio, ya.
Ahora el novio se va y empieza a hacer la casa donde van a vivir, asumiendo, ¿verdad?, que lo están esperando. Después él, cuando ya termina de hacer la construcción, regresa, pero no avisa, para ver si la novia o la prometida lo está esperando. Y si lo está esperando, todo sigue normal, ¿verdad? Porque quiere decir que ella estaba anhelando el día. Eso somos nosotros, con la segunda venida. Ahora, ¿qué pasa si el novio llega a buscar a la novia y anda en otras cosas? Además, ¿qué pasa si está con otro? Posiblemente la boda no va. Es sentido común, porque es lo mismo aquí. ¿Ok? Por eso el Señor hoy pone este sábado, ¿verdad?, que para el mundo es cierto lo que dice Adriana. Todo el mundo, mucha gente medita, ¿verdad?, de qué fue lo que hicieron en los últimos 12 meses. Las metas cumplidas, las veces que estuvieron con alguna crisis, porque a Dios le plació que el ser humano dé rendimiento en tiempo, ¿verdad? En el trabajo, en un trabajo donde uno sea asalariado, bueno, igual en cualquier actividad económica, el tema es remuneración en tiempo. Y a final de mes hay que pagar facturas. Si no le cortan el cable, el agua, el teléfono, ¿verdad? Si uno no llega a fin de mes, no llegó a fin de mes, tiene que llegar, ¿verdad?, al rendimiento en tiempo. ¿Será que Dios mide el rendimiento de nosotros mientras lo estamos esperando? Lo hemos visto, ¿verdad? En la Biblia sale. Está la parábola de la higuera que no da fruto. Nosotros como ministerio tenemos este febrero próximo, el 26, ¿verdad?, de febrero próximo, cumplimos 4 años de estarnos reuniendo presencialmente. El Señor nos evalúa el fruto que damos mientras esperamos su segunda venida, que puede ser en cualquier momento el primer evento, ¿verdad?, que lo vamos a ver hoy. La Biblia dice que la mayoría de la gente ese evento lo va a tomar por sorpresa, igual que en el diluvio. Porque hay fósiles en el diluvio donde lo que encontraron estaba pariendo un bebé. Qué interesante, ¿verdad? O sea, así quedó la foto de un animal pariendo. Así cayó, así de sorpresa, ¿verdad? O sea, no le dio tiempo ni de terminar de parir. Bueno, la Biblia dice que ese evento va a tomar al mundo como un lazo, como sorpresa, que la condición moral del mundo sin Dios va a ser como en Sodoma y Gomorra. Y yo creo que más bien está peor la condición a lo que uno puede leer en la evidencia, ¿verdad? Y ver la actualidad, donde la maldad, la violencia, la deslealtad, el robo, el crimen, el adulterio, etcétera, está cada día peor, porque la Biblia dice que así es como tiene que estar la condición moral del ser humano antes de la segunda venida de nuestro Señor. Incluso los eventos de la naturaleza, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la naturaleza también está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y que iba a estar como dolores de parto. Por eso es que los terremotos, ¿verdad?, de más intensidad de 7, antes no eran muy comunes. Ahora prácticamente todas las semanas hay uno o varios, porque entonces son dolores más frecuentes y de mayor intensidad, como una mujer de parto, ¿verdad? Las tormentas, los huracanes, los tifones, terremotos, gloria a Dios, ¿verdad? Que aquí el Señor escucha la oración del pueblo y gracias a Dios que no nos ha tocado uno, porque Él escucha la oración y podemos dar testimonio, ¿verdad?, en el ministerio Jime de intercesión, cómo el Señor contesta las oraciones. Es un privilegio que Él conteste la oración de un ser humano, porque eso está en la Biblia. Ahora, volviendo al tema, ahí Isaías ve, ¿verdad?, describe una enfermedad de alcance mundial. Dice Isaías 24, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado, al que da logro hacia el que lo recibe. Está hablando de un evento que iba a afectar a todos. Al que tiene, al que no tiene, al que trabaja, al que da trabajo, al que presta, al que da prestado, a todo el mundo. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra.
Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La enfermedad empieza por naciones desarrolladas. Eso fue lo que vimos, ¿verdad? Como vimos en la mancha que salía a nivel de las noticias, la mancha roja, donde iba expandiéndose, primero, ¿verdad? Salió allá en Asia y después cruzó al otro lado, pero y después se vino para, ¿verdad? Para otras naciones, pero empezó en pueblos que en teoría son desarrollados. Aquí dice, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y dice, ¿por qué? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, las de él. Falsearon el derecho. Ya aquí no hay justicia pronta ni cumplida. Eso no es cierto. Y lo podemos ver aquí en este país y es lamentable, ¿verdad? No hay justicia pronta ni cumplida. Ahora, ¿eso solo de este país? No, todas las naciones están en esa condición, porque estamos en esta época. Y también dice que quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál fue el primer pacto que Dios estableció sobre la tierra? El matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces ya prácticamente a nivel global ese pacto, ¿verdad?, se rompe y aprueban una ley o leyes que van en contra de las leyes de Dios. ¿Tiene que haber juicio? Tiene que haber juicio, porque con Dios nadie juega. Versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino. El vino siempre es tipología. En el caso de la Santa Cena, es la sangre del Cordero. También representa el gozo del ser humano. Se perdió el gozo durante y después de la pandemia. Sí, hubo gente que perdió el gozo. De hecho, se murió mucha gente, ¿verdad? Dice, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Dice, versículo 10, es uno muy interesante. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Está el versículo que dice que todas las casas se iban a cerrar. No se podía ir a otra casa y si habían adultos mayores menos, porque eran de alto riesgo. Acordémonos, ¿verdad? Porque uno es dado a olvidarse. No, en esa época no se podía entrar de una casa a otra. Tenía que estar la gente adentro de las casas. Isaías lo escribió hace 2750 años. Después que él ve que ninguna persona se entra a la casa del otro, dice, versículo 13, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. En café hay algo que se llama la repela, ¿verdad? Y la repela es coger los granillos que quedaron después de la cosecha, o sea que son poquitos. Eso es lo que dice Isaías. Él ve la enfermedad de alcance global. Se quita el gozo de la tierra y después lo que él ve es que cierran todas las casas y para que no entre nadie. Y de un pronto a otro él ve un grupo de gente, un puñito de gente que están cantando a la par de un mar. Por eso es que en el versículo del inicio, del inicio, estamos leyendo que Juan, el que escribe Apocalipsis, ve el mismo grupo, pero lo ve 800 años después. Entonces Isaías, ¿verdad? Capítulo 24, es un capítulo que dice cronológicamente, en orden, los eventos que van a suceder y coincide con Apocalipsis. Dice que el profeta Isaías dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. ¿Cuál mar? Está hablando de una enfermedad a nivel global y después ve un grupo de gente a la par de un mar cantando. Y dice, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel, de lo postrero de la tierra oímos cánticos. La traducción hebreo dice, de lo más lejano de la tierra. Por eso la primera filmina, ¿verdad? Es el planeta desde lejos. Eso está en Isaías 35 también. Dice que veremos la tierra que está lejos, imaginando el juicio sobre los impíos. Eso está en la Biblia. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, vea qué terrible, el profeta se vio entre la gente que no estaba en el grupo. Isaías se vio en el grupo de gente que no estaba cantando gozosa a la par de un mar, que Juan vio que era un mar de vidrio con fuego, con las arpas de Dios, y habían escapado ¿de qué? De la bestia, de su imagen,
¿verdad? Nos está hablando de la gente que no va a estar durante ese periodo de tiempo, donde la Biblia dice, ¿verdad?, que hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Y para un ejemplo, en las copas de ira hay un juicio de Dios que dice que Él va a matar a todos los seres que viven en el mar. O sea, los de Greenpeace, ahí lo edita, se quedan sin trabajo. Está escrito en la Biblia que uno de los juicios es que el mar se va a convertir en sangre y se va a morir todos los seres, ¿verdad? En las trompetas son parcial, una tercera parte, una tercera parte, una tercera parte. Pero ya en las copas de ira es barriendo. Terrible. La Biblia dice que en el libro de Daniel, capítulo 12, dice que la tribulación que viene, no hay tiempo que se compare en la historia humana, ni siquiera el diluvio. Y la gente piensa que todo va a seguir igual, porque la Biblia dice que así es como tiene que estar la mayoría, ¿verdad? Totalmente distraída, pero nosotros no. Entonces, aquí dice, una vez que el profeta se lamenta, porque él dice, mi desdicha, no dice nuestra desdicha, no es un grupo, él dice él, porque es individual, por eso la cena es individual. Uno se autoevalúa, ¿verdad? Porque no se va a ir alguien en el arrebatamiento por lo que haya hecho el cónyuge. De hecho, la Biblia dice que van a haber 2 en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, ¿verdad? Van a haber 2 en el campo, uno se va, otro se queda. Van a haber 2 moliendo harina, una se queda, otra se va. Pareciera que está dando un 50% de, ¿verdad? Pero ni siquiera es eso, si uno sigue escudriñando la palabra. Ahora, dice el profeta que él, lo que hizo que él se quedara es prevaricar. ¿Qué es prevaricar? Prevaricar es cuando una persona no está cumpliendo, ¿verdad?, el deber de su función. Es como una persona, ¿verdad?, que tenga un trabajo y que le hayan dicho con qué lo van a medir el rendimiento y en vez de estar haciendo lo que le toca no está haciendo nada. Eso se llama prevaricar, ¿verdad? Entonces, el profeta dice que él se quedó por estar prevaricando, que es no estar haciendo lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. No es esperar sin hacer nada, es ocuparse en lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Y después Él dice lo que sigue, ojo el versículo 17, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. La Biblia hace la diferencia entre el morador de la tierra y el pueblo de Él. No es lo mismo. El morador de la tierra sería como un inquilino no conocido del edificio del dueño, ¿verdad? Sí, vive en el edificio, pero yo no lo conozco. O no me conocen a mí, ¿verdad? Yo vivo en la casa del dueño, pero lo saludo y yo creo que tengo una relación con él. Pero no, él me saluda porque es cortés. Ahora, después cuando llega a la fiesta de las bodas, yo toco el timbre, ¿verdad? Y abro la puerta como si voy para adentro. ¿Y usted qué? No, acuérdese que yo era el que, ¿verdad? Yo era el que lo saludaba todos los días. Sí, yo lo saludaba también, pero yo no sé quién es usted. Está en la Biblia, ¿verdad? Dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cómo va a entrar uno a una fiesta si no conoce al dueño? O si el dueño no lo conoce. No, ahí no llegan paracaidistas. Yo creo que ni ahora existe el término, ¿verdad? Pero las bodas del Cordero es un evento en el cielo donde mientras aquí en la tierra a los moradores de la tierra, ¿verdad? Aquí dice terror, foso y red sobre ti. Y aquí en chiquitito dice, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Quiénes son el ejército de los cielos? Porque aquí dice que va a castigar. Cuando uno lee Isaías, el primer capítulo de Isaías dice que el mensaje que el profeta está dando es para un grupo de seres celestiales en el cielo y para otros que están en la tierra.
Lo voy a leer. Isaías 1:2 dice, está escribiendo ahí Isaías, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Lo que pasó arriba, ¿verdad? Con un grupo de ángeles que se rebelaron, influidos por uno, de acuerdo a lo que podemos leer, ¿verdad? El Señor está haciendo un precedente con nosotros. La Biblia dice que nosotros, la iglesia, le está enseñando sabiduría, ¿verdad? A los principados y a las potestades en los cielos. Qué interesante. También dice que nosotros los vamos a juzgar a ellos. Igual que Noé, que es uno, juzgó al mundo antiguo. ¿Cuántos obedientes ocupa Dios para juzgar a los desobedientes? Uno, porque los demás no tienen excusa. Eso fue lo que hizo Noé. Ahora, Isaías 24 dice que en la gran tribulación, ¿verdad? Que uno puede leer en Apocalipsis capítulo 12, que por cierto el título, ¿verdad? Es la mujer y el dragón. Dice que va a haber una pelea en el cielo donde Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón y sus ángeles. Y ya no se va a hallar lugar para ellos en el cielo. Capítulo 12, de 22. Estamos un poquito más allá del 50% de la revelación y toca el profeta, Juan, que va a haber una batalla en el cielo y va a castigar a esos seres que en la Biblia le dice el ejército de los cielos. Eso está en la Biblia. Y dice también que va a castigar a los reyes de la tierra sobre la tierra. De eso se trata la segunda venida del Señor Jesús. Él viene a juzgar. Pero antes, ¿verdad? El Señor va a rescatar a su pueblo, cosa que lo vamos a investigar, ¿verdad? Todo ese fundamento es para los que no estuvieron la vez pasada y también para reforzar a los que estuvieron. Porque el mensaje que Dios da es porque la mayoría de la gente no está hablando de su segunda venida, mucho menos en esta época. No, esta semana 52, ¿verdad? Es al propio. Desde la semana 50 hasta la iglesia cristiana que debería estar velando se distrae. Y la Biblia dice que su venida va a ser como ladrón en la noche. Entonces sí hay un precedente en el Antiguo Testamento donde dice que iba a haber una enfermedad de alcance global, que iba a empezar por los altos pueblos de la tierra, que iba a hacer que las puertas se cerraran para que no entrara nadie, que el gozo de la tierra se iba a ir, y de un pronto un puñito de gente, aparece cantando a la par de un mar gozosos. Pero el profeta dice, ¿verdad? Mi desdicha, yo no, él no está ahí. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo con su función, no estaba haciendo lo que Dios les mandó. Eso es para nosotros hoy. Y después viene lo inevitable. Lo inevitable. Uno ve en las noticias, ¿verdad? Cómo la gente que tiene dinero y no tiene a Cristo en el corazón hace búnkers. Están haciendo búnkers, unos en Hawái, ¿verdad? Que cuestan cientos de millones de dólares. Y la Biblia dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que los reyes de la tierra van a huir a las montañas y van a pedirle a Dios, cuando vean la gloria de Dios, que ojalá que las montañas les caigan encima. Eso está en la Biblia. Y dice que son los capitanes y los reyes de la tierra, los que piensan que se pueden esconder del juicio de Dios. No, la Biblia dice en el libro de Sofonías que los juicios de Dios son ineludibles. Ineludible es que nadie se va a poder escapar del juicio. Ahora, ahí decían en el capítulo 24 de Isaías que iban a estar cantando. Ahora hay un cántico en el Antiguo Testamento. Hay varios, ¿verdad? Pero ese cántico en especial, Isaías 26, también habla del día de la resurrección. Ahí hay cafecito hecho para los que quieran café, porque a veces se pone pesada la tarde. Ahí hay café para los que quieran. Dice Isaías 26, ojo, el orden cronológico de eventos coincide con el de Isaías 24. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Está hablando del día de la resurrección. Ese día ya sucedió. Yarenis, ¿sí o no? No ha sucedido. El día de la resurrección es el mismo día del arrebatamiento.
Eso está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice que no hay que entristecerse como los que no tienen esperanza. Dice, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, está hablando del día del Señor. Dice que en un momento, ¿verdad? Al sonar la trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El día de la resurrección, ¿verdad? Salen del polvo de la tierra los que ya murieron con Cristo y gente viva, ¿verdad? Dios quiera que estemos nosotros en ese grupo de gente que Isaías vio y que vio Juan, donde estamos en otro lado, viendo la tierra de lejos y no a punto de pasar por todo lo que viene. La Biblia dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Para el mundo incrédulo eso es ciencia ficción, pero prefieren creer en seres de otros planetas. Eso no es difícil creer para alguien que prefiere la mentira a la verdad. Y la Biblia dice que esa es la condición del ser humano, que prefieren creer la mentira que la verdad. Esto es verdad, esto es demostrable, ¿ok? Entonces ahí dice, después de que sucede el día de la resurrección, ¿qué dice Dios? Anda, pueblo mío. No le dice moradores de la tierra, sino que le dice pueblo mío, o sea, como diciendo, ustedes son míos. ¿Ok? Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ahora, ¿por qué? Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a quién? Al morador de la tierra. Ahí está clara la diferencia entre pueblo mío y el morador de la tierra. No es lo mismo. Está en el mismo capítulo, en el mismo libro, en el mismo contexto. Le dice al pueblo de él, después de que resuciten ahí, quédense aquí, ¿verdad? Porque voy a ir a castigar al morador de la tierra. Esa es la gran tribulación. Y aquí lo dice, porque Jehová, he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, Isaías 26, que el título es Cántico de confianza en la protección de Jehová. Qué bonito, ahí viene. Cántico de confianza en la protección de Jehová. Para los que estemos esperándolo en la condición espiritual que Él espera de nosotros. No el que esté en el mundo, no el que tenga una vida doble, porque a Dios nadie lo engaña. Y a Satanás difícilmente, siendo Él el padre de la mentira, alguien lo puede engañar, porque Él detecta lo que le pertenece a su reino en una persona. Eso está en Hechos 19, cuando los hijos de un tal Ezeba, ¿verdad?, estaban reprendiendo un espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Nadie, ¿verdad? Y dice que se le fue encima y salieron desnudos y heridos. Entonces, a Satanás tampoco lo engaña un ser humano, porque él sabe si el ser humano tiene algo que le pertenece a su reino. Adulterio, fornicación, mentira, borrachera, todo lo que viene del reino de las tinieblas. Él sabe si uno tiene algo que es de él. Por eso se llama el Dios de este siglo o el padre de la mentira. Si Él es el padre de la mentira, ¿quién lo va a engañar? Bueno, hay libros de otras doctrinas, ¿verdad?, que dicen que el Dios que ellos adoran, que no se llama Jehová, es el mejor engañador de la creación. Eso sale en el Corán, ¿verdad? Eso sale. El Dios que ellos adoran dice en el mismo libro de ellos que Él es el mejor engañador de todos. Entonces, ¿a quién están adorando? ¿Verdad? No es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esa doctrina dicen que Dios no tiene hijo, ¿verdad? Y que tienen que someter a los infieles por la fuerza, cortando cabezas. Suena mucho, ¿verdad?, a lo que viene en Apocalipsis. En la gran tribulación van a haber decapitaciones. Entonces, aquí hay orden cronológico. Seguimos. Ok, la segunda venida, dice en el libro de Hechos, ya casi vamos a terminar, es para que no queden cabos sueltos. Hebreos 9 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez,
sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Le estamos esperando. Estamos como la analogía de la prometida esperando a que llegue el esposo por nosotros, o cuando venga nos va a encontrar como las cinco vírgenes insensatas que no tenían las lámparas llenas de aceite y se quedaron por fuera. Otra vez dice 5 de 10 se quedan por fuera. Todas las 10 estaban esperando, todas. ¿Cuál fue la diferencia? 5 no llenaron sus lámparas de aceite y las otras 5 sí. ¿El aceite qué es? ¿Ah? Sí, es una tipología de la unción del Espíritu Santo. Lo que yo hice ayer para Dios ya pasó, porque el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día. No, ya ayer está bien, ahora, ¿verdad? Todos los días son nuevas sus misericordias. Sí. No quiere decir que no lleve un récord de lo bueno que uno hace, porque la Biblia dice que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero la obediencia es permanente. Lo bueno que yo haya hecho para Dios en obediencia, en el momento en que yo peco, la Biblia dice en el libro de Ezequiel que cuando un justo pecare no le va a ser tomado en cuenta su justicia. Igual que cuando un injusto se arrepienta no va a ser tomado en cuenta su injusticia. La segunda vez está profetizada. Ahora, en la prédica anterior, para los que no estuvieron, esto vale la pena tomarle una foto. Actitud correcta delante de la segunda venida. Eso lo vimos en la prédica presencial anterior, ¿verdad? Nada más lo estamos poniendo para los que no vinieron y también para los que están en casa viendo la prédica para que también lo vean, porque no lo vieron la prédica anterior, pues no la pudimos transmitir. Y ahí dice 8 cosas, por eso pusimos los versículos, porque es repasar, no lo vamos a volver a ver. Pero para los que no vinieron, bueno, Dios espera de nosotros que estemos preparados. Y en Mateo 24:44 Él advierte, ¿verdad?, que su venida va a ser súbita y de sorpresa y que uno que tiene que estar velando y no distraído. ¿Qué es estar distraído? Primero, estar pecando, ¿verdad? Vivir en pecado es estar afuera del grupo que está esperando al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se prepara el cuerpo de Cristo? La Biblia dice que Dios espera del cuerpo de Cristo que vayamos creciendo en fe y en conocimiento. Hace unas semanas a los intercesores del grupo Jime nos mandó el Señor a aprendernos los 10 mandamientos. De los intercesores que están aquí, a conciencia, ¿quién se lo sabe a conciencia? Pueden levantar la mano. Ok, 2, 3. Don Juan, muy bien. Doña Eufemia. Bueno, todavía faltan manos, ¿verdad? Faltan manos de gente que ya tiene más de 3 años de haberse convertido al Señor. Y la Biblia dice que Dios nos puso 10 dedos en las manos, ¿verdad? Porque en el Proverbio 7 dice, hijo mío, guarda mis mandamientos, lígalos a los dedos de tu mano. El pueblo nos puso 12 dedos, porque es uno por cada mandamiento, ¿verdad? Cómo contamos otras cosas, pero los mandamientos no se pegan. Hay gente que se sabe muchas marcas de licores, de carros, potencia de motores, etcétera, pero los 10 mandamientos no. Entonces, la preparación del pueblo de Cristo es con conocimiento. La mayordomía, nosotros no somos los dueños de la casa. Estoy hablando del reino espiritual, somos mayordomos, que es el que cuida la casa, haciéndole caso al Señor de la casa. ¿Y qué nos mandó el Señor? Dice a cuidar a su pueblo. O sea, nosotros somos responsables de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos vino a salvar a nosotros, sí, para las bendiciones eternas, como la que Adriana dice al principio, que vamos a ser reyes y sacerdotes para Él para siempre. Pero mientras llegamos allá, Él nos dejó una tarea que es predicar la palabra de Dios. Primero con el testimonio, ¿verdad? Dando testimonio. Espera paciente, ahí está el versículo. No juzgar, el versículo que sale ahí tiene que ver con juzgar a los siervos de Dios. Juzgar a los siervos de Dios.
dice que Dios, cuando Él venga, Jesucristo, Él va a juzgar a cada siervo de acuerdo a lo que está en su corazón, no a lo que se ve. Qué interesante, porque a veces uno es muy dado a tener prejuicios, ¿verdad? Que si uno ve un siervo de Dios que no coincide con lo que uno piensa, de una vez abre la boca. Ese es el no juzgar, porque mucha gente dice, no, es que usted me está juzgando cuando uno le está predicando la palabra. No, en Juan capítulo 12 dice que las palabras de Jesús juzgarán a los vivos y a los muertos. Entonces yo lo que hago es leer la Biblia, a donde dice, ¿verdad? Pero juzgar a un siervo de Dios, y ahí está el contexto para que lo revise cada uno, por eso puse los versículos. Vida irreprensible, la Biblia dice que Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Somos hechos de 3 partes, como una semilla. Uno pela una semilla y está la cáscara, después viene el almidón y adentro está el germen, o lo que germina. Espíritu, alma y cuerpo. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que uno tiene que estar en santidad, en integridad, espíritu, alma y cuerpo. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible es que no tenga ninguna mancha. Eso es lo que dice la Biblia, que Él viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Está hablando de la novia, ¿verdad? O sea, nosotros somos la prometida del Cordero en el sentido espiritual. ¿Sí? Él viene por una iglesia que tenga las características que Él dice. Irreprensible, obediencia perfecta. Ahí Pablo le dice a Timoteo que él tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y le pone el ejemplo de cuál es el nivel de un siervo de Dios, porque pone ejemplo a Jesús cuando estaba enfrente de Poncio Pilatos. Cuando Jesús estaba enfrente de Poncio Pilatos, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor defendió su posición hasta la muerte, ¿verdad? Él no se contradijo. Los apóstoles, la mayoría murieron de muertes así, ¿verdad? Llegaron a un punto donde tuvieron que defender lo que estaban diciendo con la muerte. Si hubiera sido mentira lo que ellos vieron cuando ven una espada, ¿verdad? Como Jacobo, que dice que Herodes mató a algunos y mató a Jacobo, y hubiera dicho, no, la verdad es que yo me desdigo, yo no vi a Jesús resucitado, ¿verdad? Y echa para atrás con tal de que no lo maten. No, todos defendieron la posición con su vida. Eso es lo que dice ahí, obediencia perfecta. Ese es el nivel que Dios, ¿verdad?, pide de nosotros. Expectación gozosa, cosa que no todos los creyentes reflejan el gozo del Señor, y es parte de lo que el Señor nos llama a que un impío o alguien que no conoce a Jesús nos vea diferentes, no por las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero hay creyentes que no viven con gozo, sino que más bien están peores que un impío, ¿verdad? Tristes, deprimidos, angustiados, temerosos, ensimismados, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar esa parte. Es parte de lo que Dios espera. Porque de qué otra manera uno le puede mostrar a una persona, ¿verdad?, que estando en el Evangelio es mejor. Si lo ven peor. Permanencia constante, eso está en el Salmo 91, ¿verdad? El que habita. El que habita, no es lo mismo visitar. Cuando uno va a una misión y predica el Evangelio, la presencia manifiesta del Espíritu Santo se siente. Eso no quiere decir que Él habite ahí, Él está visitando para que el que tiene la casa lo sienta. Ahora que estábamos, ¿verdad?, orando, ¿quién sintió la presencia del Espíritu Santo? Bueno, se siente, ahorita yo la siento, la presencia del Espíritu Santo, porque Él es una persona, no es una energía, ni es una fuerza. Él es Dios y Él se manifiesta, ¿verdad? Entonces, el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después vienen todas esas bendiciones que van a caer de un lado 1000 y de 1000 del otro lado, que la plaga no llegará, ¿verdad? Que uno va a ver con los ojos el castigo de los impíos. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también, ¿verdad? Eso tiene que ver que lo va a poner en lugar seguro. El Salmo 91 es habitar, es permanencia constante. Este es un repaso.
Ahora, la Biblia dice que hay recompensas para los que creen y en la Biblia, digamos, la fe es creer, confiar y obedecer. Hay recompensas, ¿verdad? En la segunda venida del Señor. ¿A dónde lo dice? Si nos vamos a la última página de la Biblia, de Apocalipsis, ¿verdad? Porque hay unas que tienen anexos, otras cosas. Apocalipsis 22, 12. Lo voy a leer hasta el 15. Dice Apocalipsis 22, he aquí, yo vengo pronto. Está hablando Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es la esposa? Nosotros. Estamos esperando. Debemos estarlo esperando en la condición espiritual correcta. Y aquí dice que Él viene a dar su galardón personalmente. Galardón no es solo un premio, Él viene a juzgar a cada uno según su obra. Por eso es que hay gente que va a tener que ser castigada de una manera muy severa, porque el Padre Nuestro es para el que quiera ver a Dios como Padre. El que no quiera ver a Dios como Padre lo va a ver como un juez. No le dejan ninguna otra alternativa. Porque Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, ¿verdad? Así en la tierra como en el cielo. Ahí sí se hace la voluntad de Él, aquí no. A menos de que uno sea hijo de Dios. Entonces hace la voluntad del Padre. Quiere decir que entonces sí es mi Padre. Y si no, la Biblia dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí hay dos padres. No todos son hijos de Dios y eso es parte de la doctrina, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los galardones? Adrián habló, ¿verdad? De que la Biblia dice que el Señor nos escogió para ser reyes y sacerdotes para siempre. ¿A dónde lo dice? En Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 1, dice, voy a leer del versículo 4 al 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros, cuando le predicamos la palabra a una persona que no conoce el evangelio, es como convencer a un indigente de que es un rey. Qué ironía, ¿eh? Así fue cuando me predicaron a mí. Primero, ¿qué hace el Señor con un segmento? Lo tiene que dejar en el piso. Le tiene que quitar, ¿verdad? Lo que duele, o le tiene que dar por donde duele, para que uno empiece a analizar la información y ver, ¿verdad?, que lo que está en la Biblia es cierto. Y de ahí en adelante, ¿verdad?, cuando a uno le empiezan a predicar y uno empieza a leer que de verdad el Señor nos da la oportunidad a todos los seres humanos, indiferentemente de la cuna donde hayamos nacido, de la clase social en la que nos hayamos criado, la parte académica, el coeficiente intelectual y todo eso que para Dios no tiene nada que ver, nos da la oportunidad de que si nos sometemos a lo que Él dice en la palabra escrita, podemos llegar a vivir y a cohabitar con el Rey de todo el universo, a un nivel donde uno dice, ¿y por qué si yo no me merezco? ¿Verdad? Siendo realista, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer eso? La Biblia dice que nada, y es cierto. Lo único que Él requiere del ser humano que no tenga, ¿qué es? ¿Qué le puede dar uno a Dios si Él es dueño hasta del aire que uno respira? La obediencia. Eso es. Todo lo demás se lo tiene.
Si Él quiere, le tapa la nariz a cualquier ser vivo y ya, se acabó. El aire es de Él, la tierra es de Él, el agua es de Él, los minerales son de Él, el universo todo es de Él. La Biblia dice que hasta los caídos son de Él. Por eso cuando vemos el libro de 1 de Samuel 16, le da la orden a un espíritu malo de parte de Jehová. Y le hizo caso y se fue a atormentar a Saúl. Dice malo de parte de Jehová. Entonces, si le hacen caso, ¿verdad? Los de la contraparte, cuando él ocupa uno, quiere decir que son de él. Sí, eso está en la Biblia. La Biblia dice que Dios creó al impío, ¿verdad? Hasta para él. Hay una predestinación, está en el libro de Efesios. Y si nosotros somos predestinados para salvación, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? No cuestionar por qué uno sí y por qué otro no. Porque el mismo Pablo, el apóstol, escribió que el vasillo de barro no es nadie para cuestionar al orfebre, al alfarero, ¿verdad? La vasija no se devuelve y le dice al alfarero, ¿y por qué no me hizo diferente? No, la Biblia dice que si Él tiene gente predestinada para salvación y uno ya está en esa condición, dice que hay que cuidar la salvación con temblor y temor, con temor y temblor, ¿verdad? Porque hubo gente que estuvo en esa condición y se perdió. Ahí está Judas, por ejemplo. Y está el rey Saúl. Saúl estuvo en una condición buena hasta que la perdió y se fue, ¿verdad? De hecho, tuvo una muerte en el que él decidió su muerte, igual que Judas. Fue un suicidio. Ok, ahí dice entonces honor de parte del rey. Están los versículos, vale la pena tomarle la foto para poderlo investigar. ¿Por qué honor de parte del rey? Aquí en la vida cotidiana hay algo que se llama reputación. Digamos que la honorabilidad, ¿verdad? Cada vez tiene menos valor para un segmento. Hay gente que hace transacciones financieras con su honorabilidad, pero los hijos de Dios tenemos que entender que delante de Dios nosotros, la reputación que tenemos se llama la santificación. La santificación. Cuando uno lee el libro de Éxodo, capítulo 34, ¿quién escribió Éxodo? ¿Ah? Moisés. Sí, Moisés. Moisés escribió Éxodo. Y Éxodo, en el capítulo 34, hay un versículo donde Moisés le dice a Dios que él quiere ver la gloria de Dios, o sea, que lo quiere ver, ¿verdad? Y Dios le contesta de la siguiente manera. Voy a leer capítulo 33, era el 33, del 14 al 17. Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ya Moisés, 33 capítulos después, ¿verdad? Ya Dios podía decir, no, yo ya lo conozco a usted. Como diciendo, ya lo había tirado al barro, al suampo, a los ríos, bueno, al mar, ¿verdad? Ya lo había probado. Y cuando uno ve en el hebreo original donde dice conocer, ya lo había disciplinado y había visto cómo reaccionaba a la disciplina. Ya había probado su lealtad. Entonces dice que él, Dios, ya lo conocía. Entonces pongamos el ejemplo, ¿verdad? Si uno está en una empresa y llega un empleado nuevo y sobresale del resto, puede ser que la gente de arriba de la jefatura quiera conocerlo, ¿verdad? Porque está haciendo algo diferente diferente bueno, no diferente malo, diferente bueno. Llega temprano, es responsable, ¿verdad? Hace más de lo que le piden, es respetuoso, no sé, cada uno tendrá. Entonces la gente de arriba dice, ¿y este cómo se llama? ¿Verdad? Entonces ya se interesa a alguien en conocerlo. ¿Será que aquí es igual? Eso es lo que dice la Biblia.
La Biblia dice que el Señor, Dios, en el libro de Ezequiel, Él pone de ejemplo a Noé, que ya se había muerto, ¿verdad? Pone de ejemplo a Daniel, que ya se había muerto, y pone de ejemplo a Job. Todavía lo sigue poniendo de ejemplo. Eso se llama honor de parte del rey. Entonces, nosotros los creyentes tenemos que saber que la Biblia dice que Dios incluso tiene un libro que se llama el libro de las memorias del rey. ¿Quién se acuerda dónde sale ese libro? Malaquías. Malaquías capítulo 3. En el libro de Esther, ¿quién ha leído el libro de Esther? El libro de Esther, ok. ¿Cómo se llama el rey en la historia de Esther? Asuero, ok. Asuero dice que se le fue el sueño en una noche y estuvo él revisando el libro de las memorias del rey, ¿verdad? Y dice que ahí estaba escrito que Mardoqueo había hecho algo a favor del reino y nadie le había dado ningún galardón. Entonces él le preguntó al enemigo de Mardoqueo, que se llama Amán, ¿verdad? Que qué haría Amán para reconocer a un amigo del rey, para galardonarlo con grande honor por lo que hizo. Amán creía que era él. Entonces Amán le dijo al rey, no, póngale la ropa suya, ¿verdad? Y lo pasea en el caballo suyo por toda la plaza para que la gente lo vea. Ok, haga eso por Mardoqueo. Y usted es el que lleva el caballo. Eso está en la Biblia. Eso es Dios recompensando la honorabilidad delante de Él, no delante de los hombres. ¿Ok? Porque la Biblia dice que para Dios lo que para los hombres es sublime, para Él no tiene ninguna importancia. Entonces vamos a recibir honor de parte del rey. Comunión con el rey, Juan 14:3, Jesús le dijo a los apóstoles que si Él se iba a ir a preparar un lugar para nosotros. Y después Él iba a venir personalmente y nos iba a llevar a donde Él está. O sea, nos van a llevar a la casa de Él. Eso solo lo hace una persona con alguien que tiene una relación de confianza. ¿Quién mete un maleante a la casa? Bueno, puede ser que sí, pero generalmente a uno lo invitan a quedarse a dormir a la casa cuando confían en que en la noche uno no va a matar a nadie, ¿verdad? O por lo menos no se va a llevar todo en la madrugada. Aquí dice que el Señor nos está invitando a tener una comunión permanente con Él. Ahora, ¿dónde dice el lugar donde vamos a vivir? Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21. Ahí es donde dice a dónde vamos a ir a vivir. Semejanza con el rey. Ya solo con cada una de estas es demasiado. Pero ser semejantes a Él. En Filipenses 3:20, lo voy a leer. Filipenses 3:20. Porque aquí dice que cuando nosotros, ¿verdad? Estemos en la eternidad, vamos a ser semejantes a Él. Y ahí es donde dice, desde el principio, Dios nos hace a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Dice en Filipenses 4:20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas. Entonces nos van a dar un cuerpo glorificado. Eso es muy bueno. O sea que ya el cuerpo envejecido, dañado, enfermo, deteriorado, ya no, nos van a dar otro, ¿verdad? ¿Y cuál es el cuerpo que el Señor Jesús recibió? Es uno que ni siquiera entra por la puerta, en el sentido de que Él se apareció, ¿verdad? Y le dijo, pasa a vosotros. Y dice que estando la puerta cerrada, y comió, ¿verdad? Un pez y miel, y después se volvió a desvanecer. Y después le dijo a Tomás, tóqueme. Entonces se materializa y después, ¿verdad? Tiene otras reglas. Eso es lo que dice la Biblia. En gloria con el Rey, Colosenses 3:4. La corona incorruptible, y ahí es donde viene que la Biblia sí habla de varias coronas, ¿verdad? Esta en particular es para la gente que predica el Evangelio. La palabra Stephanie, que es un nombre, ¿verdad? De ahí viene Esteban o Steven, viene de una raíz que significa corona. La Biblia habla
de varias coronas que el Señor nos va a dar. Por eso dice en Apocalipsis que nosotros vamos a lanzar nuestras coronas a sus pies. Ahora, la corona en sí es una señal de distinción, ¿verdad? Por eso se usan coronas, para que la gente vea que hay alguien que está en una posición diferente. De eso se tratan las coronas o las diademas. Primera de Pedro 5:4 dice, voy a leer desde el 5. El apóstol Pedro le dice a los ancianos, no por viejitos, sino porque tienen una responsabilidad delante de Dios de predicar el evangelio y de cuidar al rebaño, Ahora, la Biblia dice también que Él va a juzgar entre oveja y oveja. Está en Ezequiel 34. O sea que no solo el pastor lo están midiendo en el sentido de cuidar al rebaño. La Biblia dice que Él va a juzgar entre oveja y oveja. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. La grey, así se le dice en el español de España, a un rebaño de ganado pequeño. No es a un rebaño pequeño de ganado, es a un rebaño de ganado pequeño, o sea, algo que no es una vaca. Puede ser una cabra o una oveja. Esa es la grey, son ovejas. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Ahora, ¿será que el Señor sabe si uno lo hace de buena fe, con gozo, o lo hace obligadamente? Y si uno lo está haciendo obligadamente, ¿verdad? Dios lo va a juzgar. También dice, no por ganancia deshonesta. Esto no es un negocio. La Biblia no es un negocio. Y la Biblia describe que los que lucran con la palabra de Dios van a recibir un castigo. Porque estábamos un día hablando, Catherine y José y yo, ¿verdad? De que hay personas, y doña Jamie yo también se lo estaba diciendo, hay gente que tiene revelación de Dios, de algo específico, hace un libro y lo vende. ¿Qué pasa si Pablo hubiera hecho lo mismo? ¿Qué pasa si el apóstol Pablo, verdad, recibe la revelación del arrebatamiento y dice, de ahí no, yo me voy a ir a donde están los escribas, ¿verdad? Y les digo que se van a ganar el 10% de las ventas, que me hagan 20 copias de la primera carta a los tesalonicenses. Y si no pagan, no la doy. Qué terrible, ¿eh? Igual que hubiera hecho Isaías, Jeremías, Moisés. No, la revelación de lo que Dios da no es un negocio. Y eso aplica para la palabra escrita. Ahora, la Biblia sí dice que Dios va a medir, ¿verdad? La parte económica Dios la va a medir en el sentido de que si bien el diezmo ya está abolido por la ley, Hebreos capítulo 7, Nuevo Testamento, el diezmo era para los levitas, está en capítulo 7 de Hebreos, pero las ofrendas voluntarias por gratitud, Dios sí las va a medir. Por eso está la parábola de las minas y los talentos. No es lo mismo que yo llegue a un lugar y me digan deme y no he recibido nada, a que si yo recibo algo genuino, me nazca a mí dar para participar de lo genuino. No es lo mismo, no es lo mismo. El segundo, Dios lo bendice, siempre y cuando Él sea el que diga de ahí. Porque si no, si es falsa doctrina, entonces estoy promoviendo una falsa doctrina que va a mandar gente al infierno y estoy promoviendo eso. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿A dónde y cómo? Pero eso lo va a evaluar Dios, sí, lo va a evaluar Dios. El tema de las coronas no solo es para la gente que predica el evangelio, porque aquí dice que hay que predicar no como teniendo señorío de los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces hay una corona incorruptible de gloria para la gente que predique la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es justo para galardonar y también para castigar. Y Él castiga en base a las obras y galardona en base a las obras también. No es que la salvación tenga precio. La salvación es sin obras, pero ese es la remisión de los pecados. De ahí en adelante, el Señor pide de nosotros la mayordomía, que nos preparemos, que lo estemos esperando, que nos vayamos
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y dice una visión santa, la voy a leer y con esta terminamos. Primera de Juan 3:2. Dice, voy a leerlo desde el 1. El título en la Reina Valera 1960 es Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esto quiere decir que la gente del mundo no le interesa nada que tenga que ver con uno. De hecho, es parte de lo que le pasa a un hijo de Dios cuando nacemos de nuevo, que para el mundo somos invisibles. Perdimos la relevancia, ¿verdad? Muchas veces hasta en la propia familia. Pero eso está en la Biblia, ¿verdad? Dice que si a uno lo aborrecen, que uno tiene que saber que a él lo aborrecimos primero nosotros, y es cierto. Yo me acuerdo cuando a uno le predicaba en la palabra de Dios, cómo sentía un repudio por la gente que le predicaba de Jesucristo. Y ahora le pasa a uno lo mismo. Está en la Biblia, ¿verdad? Ahora aquí dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Purificarse, la Biblia dice que es un proceso. Eso se llama santificación y eso sí nos toca a nosotros. Y es un proceso. Primero Dios le enseña a uno lo que a Él no le gusta que uno diga. Malas palabras, maldición, chisme, contienda, murmuración, calumnia, que es terrible. Después le quita a uno los anhelos que no vienen de Él. ¿Verdad? Que ahí viene la vanagloria, que es lo que Satanás le dijo a Eva del principio. Primero le dijo que si comía, ahí están los deseos de la carne, ahí está la fornicación, el adulterio, la lascivia, los pleitos, envidias, hechicerías, enemistades, son 17. Después viene el tema de la vanagloria, que es que le dijo a Eva que cuando comieren serían abiertos sus ojos y serían semejantes a Dios. Esa es la vanagloria, es querer ser reconocido por mí, no por Él. Nosotros ya morimos al yo, si es que uno es hijo de Dios, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿verdad? Y el mundo, en el sentido como un enemigo, jala muy duro. El mundo no es la naturaleza, es todo lo que está en la civilización que va en contra de la ley de Dios, en entretenimiento, en música, en doctrinas, filosofía, prácticas de ocultismo, ¿verdad? Que eso es un conocimiento que Dios prohíbe, pues se llama ocultismo, pero eso jala muy duro. Ahora, nosotros, el mensaje que recibimos hoy de parte del Señor, en la última semana del año, donde hay mucha gente que está distraída en otras cosas, la Biblia garantiza de que así es como va a estar la mayoría de la gente cuando Él regrese. Va a estar distraída y que los va a tomar por sorpresa. La Biblia dice que hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, porque son eventos diferentes. Por ejemplo, el arrebatamiento que viene en primera de Tesalonicenses 4, del 3 en adelante, dice que nosotros lo topamos a Él en el aire, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, que es después de la gran tribulación, el libro de Zacarías capítulo 14 dice que el Señor toca el monte de los olivos con los pies y nosotros venimos con Él. Los que quieran profundizar en eso, podemos hacer un estudio juntos, ¿verdad? Nada más estoy haciendo una diferencia entre el evento que va a suceder en cualquier momento y el que sucede al final de la gran tribulación, que ese, ¿verdad? Esa es la segunda venida del Señor, donde Él desciende al monte de los olivos, dice la Escritura. Entonces, en el rapto sí hay una traslación de gente, o sea, va a haber gente que pasa de un lado a otro, es el rapto. En la segunda venida no hay traslación de gente. De hecho, ¿verdad? La tierra va a ser juzgada con su venida. En el rapto no hay ningún juicio inmediato, sino que en algún momento va a aparecer el hijo de pecado, el hombre de perdición, va a decir, ¿verdad?
porque empieza con un plan de paz con muchos y ya después viene, ¿verdad?, los 7 años, donde en algún momento van a hacer el tercer templo en Jerusalén y Él se siente y va a decir que Él es Dios. Mientras tanto, nosotros no estamos aquí de acuerdo a lo que dice la Biblia. El rapto es solo para creyentes. La segunda venida afecta a todos los seres humanos de la tierra, hasta los que están en los búnkers. No se van a escapar, dice la Escritura. También, en el rapto no hace ninguna referencia a Satanás, en el sentido de que no va a estar atado 1000 años. Para los que conocen esa parte, la Biblia dice que en el rapto, ¿verdad?, más bien el hombre de pecado sale después. Y cuando el Señor venga, ¿verdad?, y hace el juicio de Mateo 25, que es que pone a las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha, gente viva sin la marca, ¿verdad?, el diablo va a ser atado 1000 años. Eso sucede en la segunda venida, no en el arrebatamiento. ¿Okay? Igual, el que quiera saber de qué se trata el milenio o lo que viene después de ese evento, para eso estamos, ¿verdad?, como ministerio. En el rapto el Señor se lleva a la prometida y en la segunda venida regresa con la prometida. ¿Ok? También, una diferencia importante, ya dije lo del aire. Cristo en el arrebatamiento viene por los suyos, ¿verdad? Y cuando regrese viene con los suyos, viene por y regresa con. Nosotros salimos y regresamos con Él. Los que no se van, como dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Ay de mí, tiene que pasar todo lo que viene en el libro de Apocalipsis, que son 21 eventos, que son los sellos, las copas, las trompetas y las copas de ira. Algunos sellos, trompetas y copas se traslapan, o sea, no son eventos individuales todos, hay un traslape de eventos. Vamos a ponernos de pie para orar y para pedirle al Señor de que podamos nosotros entender el mensaje de que la segunda venida del Señor está muy cerca y que el Señor quiere que estemos listos, no desprevenidos. Igual para la gente que no haya nacido de nuevo o que no sepa de qué se trata el nuevo nacimiento, ¿verdad? Hay que preguntar cuando uno no sabe de qué se trata el nuevo nacimiento, porque Jesús se lo dijo a una persona que se llamaba Nicodemo. Le dijo, de cierto digo, que el que no nace de agua y de espíritu no entra al reino de los cielos. Eso tiene que ver con una actitud donde primero yo tengo que saber que no hay ni un solo ser humano que no haya pecado. Todos hemos pecado, sin excepción. Y que para Dios el pecado no queda impune, aunque el castigo esté en el futuro, que es el infierno, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, es que me caiga un rayo si yo estoy pecando. Dice, no, tranquilo, ya casi en algún momento Dios, ¿verdad?, le va a demostrar que Él existe, porque en el infierno no hay agnósticos ni ateos, pero ya es muy tarde, ¿verdad? Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, y el bautismo de un adulto, ¿verdad?, por inmersión, la Biblia dice que es la muerte del cuerpo de pecado y lo que se levanta del agua es una nueva criatura. Y yo puedo dar testimonio de que cuando yo me bauticé el 21 de julio del 2013 y salí del agua, y aquí está mi mamá que es testigo, primero se me fue la tristeza, porque yo era una persona muy triste. Y también está don Luis Diego, que puede dar testimonio, ¿verdad?, que era difícil de complacer, porque don Luis Diego me conoce desde que tengo 13 años. Y bueno, cuando salgo del agua se me fue la tristeza, la depresión. Es más, estaba feliz y no sabía ni por qué, ¿verdad? Se me fueron las malas palabras y cuando llegué a la casa, a Heredia, la casa de mi mamá, y yo la abracé y mi mamá se vomitó en la puerta de la casa. ¿Sí o no? Vomitó agua así, como una espuma ahí blanca. Y me dijo, usted se ve rarísimo, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Tiene los ojos rarísimos. Y yo me la llevé a la cocina y ahí le empecé a decir, ¿verdad?, que había decidido nacer de nuevo en Cristo. Y es cierto, uno no vuelve a ser la misma persona, pero una vez que recibe el Espíritu Santo,
hay que cuidar esa relación, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios es una persona y Él se enoja, se entristece, se enciende en el sentido de amistad, fortalece la amistad o se retira como un caballero. Hay que cuidar la relación con el Señor. Cuando Jesús le dice a los apóstoles que yo los voy a recoger y me traeré a mí mismo, eso está en Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Él dice que Él se va a recoger a Él mismo. ¿Por qué se va a recoger a Él mismo? Porque si vive adentro de nosotros, entonces Él está recogiéndose a Él mismo en el sentido de que somos el templo del Espíritu Santo. Ya después va a haber otro templo en Jerusalén, pero el templo que somos nosotros, en cada una de las naciones de la tierra, vamos a salir de aquí en cualquier momento. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por este día memorable, Señor. La Biblia dice en el libro de Malaquías 3 que tú tienes un libro que se llama el libro de las memorias del rey, donde tú escribes, Señor, cuando aquí en la tierra una persona empieza a decir que de nada sirve seguir al Señor, que de nada sirve ser obediente, si los juicios tuyos, Señor, están muy lejanos. Y la Biblia dice que la persona que levante la voz y diga que eso no es cierto y que hable a favor de tu palabra, tú vas a escuchar ese argumento y lo vas a escribir para cuando tú, Señor, hagas la diferencia entre la gente que te sirve y la que no te sirve. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener ese nivel, tu nivel, Señor, porque somos discípulos tuyos, somos discípulos del Señor Jesucristo. Quita de nosotros, Señor, todo velo, toda ceguera espiritual, toda mentira doctrinal, toda tibieza, Señor, toda hipocresía espiritual. Ayúdanos, Padre del cielo, a ser genuinos delante de ti, a no tener, Señor, ninguna puerta abierta en desobediencia, porque en Eclesiastés dice que el que aportilla un vallado lo va a morder la serpiente, y el vallado es la obediencia, Señor. Sabemos que el pecado le hace un portillo a la cobertura, Señor, que tú tienes para tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a predicar con el ejemplo, a hacer testimonio. Ayúdanos a tomar la decisión de dejar el pecado de una vez por todas, Señor, y ayúdanos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Así lo estamos pidiendo en fe, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que el mensaje de hoy, Señor, haya estado claro y conciso y que sea atesorado en la mente y el corazón de cada una de las personas que lo están escuchando. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer una oración para despedir a quienes nos acompañan a través de YouTube. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por el mensaje que te plació transmitirnos el día de hoy. Gracias, Padre, porque te plació dejarnos instrucciones claras en ese libro sagrado que nos dejaste, que es la Biblia. Atesora, Padre, todo lo que hemos escuchado el día de hoy en nuestros corazones para poder permanecer en rectitud y obediencia, Padre, con nuestras vestiduras blancas y nuestras linternas llenas de aceite, esperando tu venida. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a poder predicar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Escucha nuestras peticiones, nuestras oraciones, Padre, cuando oramos por todas esas personas que aún no te conocen, Señor, por nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros amigos, Señor, porque la oración de los hijos de Dios puede mucho, la oración del justo puede mucho, Padre Santo. Sabemos que tu venida está cerca, Señor, y nosotros no nos cansamos de interceder por esas personas que aún no te conocen, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por la oportunidad de haber recibido este mensaje el día de hoy y nos despedimos de las personas que nos acompañan a través de YouTube. Amén.